Aumenta todo menos los salarios. En Estados Unidos, el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores lleva ya mucho tiempo luchando por aumentar ese salario mínimo. Y la meta es aumentarlo a $15 la hora. Un salario mínimo que no se aumenta hace ya más de una década. Si nosotros queremos que Puerto Rico no se acabe de vaciar de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico, tenemos que cerrar esa brecha salarial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. A veces se dice que aumentar el salario mínimo atenta contra la competitividad de Puerto Rico. La competitividad depende de la productividad, de producir un bien o un servicio con el menor cantidad de trabajo y de materiales posible. Lo que pasa es que en Puerto Rico muchas veces se confunde la productividad con la explotación de los trabajadores. Se dice vamos a aumentar la productividad y se piensa entonces vamos a reducir los salarios, vamos a reducir los beneficios, vamos a reducir los derechos de los trabajadores. Un trabajador o trabajadora con menos derechos, con menos salario y con menos beneficios no es un trabajador más productivo, es un trabajador más explotado, que es una cosa muy distinta. Cuando nosotros luchamos por aumentar el salario mínimo, no estamos luchando contra la productividad, estamos luchando contra la explotación de los trabajadores, que es una cosa muy distinta. A veces se dice que aumentar el salario mínimo va a reducir los empleos. Siempre se advierte eso. Y los estudios que se han hecho en los países y los lugares, incluyendo los Estados Unidos, y comparando un estado con otro, demuestran que se ha aumentado el salario mínimo y que no se han reducido los empleos. Y la razón para eso está en que cuando usted aumenta los salarios, si bien por un lado aumentan los costos salariales para los patronos, también aumentan las ventas de los patronos. Claro, en una economía como la nuestra, basada en la competencia, no planificada, esos ajustes se hacen de manera caótica y de manera dolorosa para muchas personas. Y eso sería razón, en todo caso, para usted aumentar las compensaciones de las personas que están desempleadas o están desempleadas por un tiempo. Y si las asociaciones patronales les preocuparan los empleos y los trabajadores, apoyarían aumentar el salario mínimo y apoyarían mejorar las compensaciones para los desempleados. Pero se oponen a ambas cosas, porque lo que realmente les interesa es negarle ese aumento necesario a los trabajadores y trabajadoras. También se dice que aumentar el salario mínimo afecta negativamente a las pequeñas empresas o atenta contra las pequeñas empresas. Lo que atenta contra las pequeñas empresas es el desplazamiento y es la competencia de las grandes cadenas. Y en esa lucha contra el desplazamiento de las pequeñas empresas, nosotros debemos apoyarlas en esa resistencia a ese desplazamiento. Y debemos asegurarnos de que ese aumento del salario mínimo sea diferenciado, que tenga mayor tiempo para poder adaptarse a ese aumento del salario mínimo. Y debemos apoyar restricciones, reglamentaciones, incentivos, créditos y toda una serie de cosas que necesitan las pequeñas empresas. Si las grandes cadenas realmente quisieran defender a las pequeñas empresas, defenderían ese tipo de medidas, pero se oponen a ese tipo de medidas, porque realmente no quieren defender las pequeñas empresas, lo que quieren es negarle a los trabajadores y trabajadoras ese aumento que necesitan. Yo estoy seguro que si en Estados Unidos se aprueba un aumento del salario mínimo, las organizaciones patronales en Puerto Rico van a estar luchando para que se excluya a los trabajadores de Puerto Rico de esas disposiciones. Y si no se aprueba, van a estar usando eso como excusa para que nosotros no hagamos aquí lo que tenemos que defender, lo que tenemos que hacer para defender a los trabajadores y trabajadoras. Yo espero que este Senado sea fiel, defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, que es la gente que construyó a Puerto Rico y es la gente que puede reconstruir a Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Bernabe.